Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias desde ATAC, Albacete y Ecologistas en Acción por estar aquí esta tarde, y también, por supuesto, dar las gracias a Verónica por aceptar nuestra invitación. Bueno, Verónica es doctora en Sociología y en Economía, y también forma parte de la Comisión Internacional de ATAC y de la Plataforma Estatal contra el TTIP. Bueno, el TTIP igual lo conocéis muchos de vosotros ya, aunque es difícil porque los medios de comunicación lo tienen totalmente bloqueado. Y las negociaciones que están haciendo Europa también se están haciendo en el más absoluto secretismo, o sea que es bastante complicado. Si no lo buscan, no encuentras. Y nada más, bueno, lo único informar de las presentaciones que se van a hacer en Albacete, que el día 11 de noviembre, este sábado, hay una marcha desde el Bonillo contra el fracking, porque es el Día Internacional contra el Fracking, y también es el Día Europeo, el Día de Acción Europea contra el TTIP. Y por otra parte, las marchas de la dignidad para finales de noviembre tienen pensado organizar una jornada contra el TTIP, que bueno, eso ya nos iremos enterando más adelante. Nada más, muchas gracias por venir y os dejo con Verónica que nos informará mejor. Muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado, y la verdad es que quizás mejor de pie, porque así os veo, ¿no? Y vosotros me vais a ir mejor porque si puedo hablar así, prefiero no ser. Entonces, yo no sé cuántos vinisteis a la última charla sobre el TTIP, porque la verdad no me gusta repetirme. ¿Hay alguien que no estuviese ahí? En la última charla, vale, menos mal, me alegro un montón. O sea, me alegro un montón. Bueno, nunca todos ponentes se repiten en lo que dicen, ¿no? Pero me alegro de que haya gente que no sepa mucho sobre el TTIP. Entonces, ¿qué es el TTIP? Utilizamos las siglas en inglés para hacerlo más corto, pero significa Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión, ¿vale? Esto es muy fácil de entender, a la gente le gusta, a los expertos en economía, que no se entiendan, ¿no? ¿Qué son estos acuerdos? Los hacen como muy farragosos, como que todo es muy difícil, ¿no? Para no involucrar a la sociedad en ellos y que no lo entiendan, ¿no? Pero realmente todo es fácil. Entonces, ¿este acuerdo qué es lo que persigue? Lo que quiere es crear la mayor zona de libre comercio del mundo. Englobaría a la Unión Europea y a los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué es lo que se necesita? Realmente, eliminar los aranceles no es el objetivo, ¿vale? Porque los aranceles son bastante bajos ya entre los Estados Unidos y la Unión Europea, en torno al 5%. Entonces, la preocupación que tenemos todas las organizaciones y todas las plataformas que nos hemos montado a nivel local, ¿no?, para luchar contra el TTIP, es que va a afectar a todas las regulaciones europeas en materia social, laboral y medioambiental. Prácticamente a todo. Y encima abre la brecha a que se siga modificando aquello que no se modifique ahora, ¿vale? Entonces, ¿y esto por qué es así? Bueno, esto es así porque, claro, si se crea una zona de libre comercio, las regulaciones tienen que ser las mismas. Si no, no se puede. ¿Y cómo se va a hacer? Pues degradando las más exigentes a aquellas que lo son menos. No hay otra forma de hacerlo, porque si no, no estamos liberalizando, sería proteccionismo. Entonces, ¿en qué consiste? Pues si tenemos una buena norma, una norma exigente, habrá que degradarla a la menos exigente. O aceptar la que es distinta, como buena, por ejemplo. Esa es otra forma, ¿no? Entonces, diferentes aspectos que toca, porque en estas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea se están tocando más de 17 áreas distintas. Es decir, se tocan muchos aspectos distintos, ¿vale? Pero bueno, unos ejemplos. Por ejemplo, los organismos modificados genéticamente, ¿vale? En Estados Unidos, la legislación sobre estos productos alimenticios es muy laxa, ¿vale? No necesitan ser testados, no necesitan ser etiquetados como productos modificados genéticamente, ¿vale? Porque se supone que son iguales a los no modificados genéticamente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si nosotros aceptamos su legislación como válida, entrarían en nuestros mercados europeos organismos modificados genéticamente sin saber que lo son. Nosotros no sabíamos que lo son, ¿vale? Porque desde luego se niegan a etiquetarlos como tales. Y las corporaciones en Estados Unidos han gastado un montón de dinero cuando hay presión pública que exige que sean etiquetados para que no sea de esta manera, ¿vale? Y en esto no van a ceder, ya está. En cuanto a otra cosa, por ejemplo, la carne hormonada. En Estados Unidos, para que crezcan los cerdos y las vacas más rápidamente, producir más rápido y más dinero, ¿no?, se hormonan, con hormonas de crecimiento, se hormonan los animales. ¿Qué es lo que ocurre? Esta práctica está prohibida en Europa, porque se relaciona con el cáncer. Está probado según algunos estudios.
con cloro, lo desinfectan con cloro. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay rastros de este cloro en la carne que se sirve al consumidor. En la carne que se sirve de vaca o de cerdo también se encuentran restos del tratamiento hormonal. Esto afecta a la salud de los ciudadanos. Por eso esas prácticas en Europa están prohibidas, pero en Estados Unidos son normales. Entonces aquí lo que entra en juego es lo que se llama el principio de cautela de la Unión Europea. Según este principio, que no existe en Estados Unidos, ¿vale? Cuando se supone que un producto puede ser peligroso, la multinacional tiene que probar que no lo es, si no, no se puede comercializar, ¿vale? En Estados Unidos esto no existe, es a la inversa. Tiene que ser el inspector público el que pruebe que es peligroso el producto para limitar su uso, para que no se comercialice, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los niveles de seguridad alimentaria de Estados Unidos son mucho más bajos que los de la Unión Europea. En este sentido nosotros perderíamos porque tendríamos que nivelarlos con ellos, ¿vale? Pero bueno, afecta a muchas más cosas. Por ejemplo, el reglamento REACH. El reglamento REACH es una directiva europea que regula cómo se producen las sustancias químicas, cómo se comercializan y para qué se usan, ¿vale? Se basa en el mismo marco del principio de cautela, es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto en Estados Unidos, como no existe, se comercializan más de 30.000 sustancias químicas relacionadas con la diabetes, con la obesidad, con el cáncer, que aquí están prohibidas. Entonces, por esto, la directiva REACH es una de las que está ahí, en el ojo del huracán. Se pretende degradar esta directiva, ¿vale? Otros aspectos, por ejemplo, el fracking. El fracking en Europa tiene muchas prohibiciones, ¿no? El fracking, para los que no lo conozcáis, consiste en perforar pozos verticales en el subsuelo, en los cuales además se filtra un agua con tóxicos, con sustancias químicas, para facilitar la salida del gas y del petróleo. Está comprobadísimo que contamina el subsuelo, contamina el aire, afecta a la salud pública, está comprobadísimo. Por eso en la Unión Europea no se practica mucho el fracking, ¿vale? Pero en Estados Unidos se perforan más de 11.000 pozos al año. ¿Qué es lo que ocurriría con el TTIP? Pues que esto se incrementaría muchísimo más. Aunque no se hiciese la Unión Europea, ¿vale? Y siguiesen las prohibiciones, Estados Unidos nos podría vender a nosotros el gas y el petróleo, con lo cual se incrementaría el número de perforaciones. Por otro lado, medioambientalmente, incluso según los estudios de la Comisión Europea, se incrementaría las emisiones de CO2 por este intercambio de mercancías entre Estados Unidos y la Unión Europea en 11 millones de toneladas más. No se incrementaría quizás el consumo, porque el poder adquisitivo de las personas es el que es. O sea, quizás el consumo no va a ser más, pero sí que habría más tráfico de mercancías de un lugar a otro. Y por esto hay incremento en las emisiones de CO2. Más cosas, por ejemplo, en los derechos digitales. En Europa hay un derecho mínimo de privacidad que no permite que las compañías accedan a los datos de los usuarios, por ejemplo. Esto en Estados Unidos no existe. Las compañías acceden a los datos y se los pueden intercambiar entre ellas mismas. Si consiguen que sea igual que en Estados Unidos, bueno, las multinacionales americanas ya lo han dicho, están esperando a obtener estos datos de los usuarios europeos y a intercambiarse los datos entre compañías europeas y americanas. Esto está ya ahí. Quieren reforzar también los derechos de propiedad intelectual, alargar la duración de las patentes. Esto quiere decir que no entrarían genéricos en los mercados tan fácilmente. Es decir, se encarecerían las medicinas. Entonces es que es una variedad de aspectos distintos a los que toca el TTIP brutal, ¿no? Pero además seguimos. En Estados Unidos, vale. A Estados Unidos también les afectaría negativamente. Cuando se firmó el NAFTA, que es un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, pues los estadounidenses tuvieron que bajarse los sueldos, porque era o te bajas el sueldo o pierdes el trabajo. Muchos perdieron el trabajo también, de hecho perdieron 1 millón de puestos de trabajo. Ahora tendrían que hacer lo mismo, sus sueldos siguen siendo más altos que los europeos, pero al entrar en competencia con los trabajadores europeos, pues tendrían que bajarse los sueldos. Esto es así. Otra vez. Más aspectos, por ejemplo, la Comisión Europea ha hecho muchísimo hincapié y lo ha intentado por todos los medios
liberalizar todavía más el sector financiero en Estados Unidos. Vale que está muy liberalizado, pero tiene unas pequeñas protecciones más que el sector financiero aquí en Europa. Por ejemplo, hay una ley que protege a los clientes de timos como tipo las preferentes. No se puede poner el dinero de los depositantes en cualquier tipo de producto. Es precisamente para proteger a los clientes de timos como las preferentes. Tienen también unas normativas de control de riesgos sistémicos. Poca cosa, pero tienen algo. Pues la Comisión Europea lo ha intentado por todos los medios del mundo mundial que esto desapareciese. Obama ha dicho que no se ha bajado del burro, no, parece que esto no se va a tocar, pero como en este TTIP se va a crear, porque ya está previsto, una especie de, lo llaman así, consejo regulatorio, en el cual son los políticos y las corporaciones los que llevan a cabo esta desregulación, ¿de acuerdo? Y pueden desregularizar en el futuro aspectos nuevos que no se hayan tocado en el TTIP. Es decir, son las que van a llevar a cabo la desregulación de lo que se acuerde en el TTIP ahora, pero en el futuro seguirán desregularizando, seguirán haciendo lo que ellos llaman armonización entre unas leyes, ¿vale? O sea que la vía está abierta para seguir desregularizando. Más aspectos. Bueno, ¿cómo se vende? Claro, porque si esto no lo cuentan así, ¿no? De que todos son desventajas y de regular y flexibilizar las protecciones sociales, medioambientales, laborales, claro, nadie querría este acuerdo. Pero claro, así no lo cuentan, así no lo dicen. ¿Qué es lo que dicen? Pues que es la solución a la crisis. Gracias al TTIP va a haber un montón de puestos de trabajo para todo el mundo, el PIB va a crecer en un 1%, va a ser increíble. Esto es como lo ven. La realidad no es para tanto, ni de lejos. La misma Comisión Europea llevó a cabo un estudio sobre las consecuencias y el impacto que tendría el TTIP, ¿vale? Y lo que preveyó es que sería el crecimiento de un 0,5% y a lo largo de 10 años. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es insignificante. En cuanto a los puestos de trabajo, pues no está claro, no está claro. ¿Cuántos van a ser? O si va a haber, o si vamos a ganar, o vamos a perder. Eso no está claro. Según un estudio independiente presentado por una agencia austríaca de desarrollo en el Parlamento Europeo, la tasa de desempleo se mantendría estable o se reduciría en un 0,42%. Pero vamos, no está claro ahí que vaya a ser una ventaja, ¿vale? Lo que sí está claro y lo está para la Comisión Europea, porque según el estudio que ellos mismos hicieron, va a ser así, va a haber impactos negativos, evidentemente, porque cuando tú abres un mercado a otro mercado extranjero, pues los trabajadores entran en competencia directa con los trabajadores del otro país, los sectores entran en competencia directa. ¿Qué es lo que ocurre? Los sectores que no sean competitivos pues irán reduciendo. Algunos a lo mejor pueden desaparecer. Es el caso de la agricultura. Perderá en Europa muchos puestos de trabajo. Porque es que es imposible competir con la agricultura estadounidense, donde hay macro granjas 13 veces mayores que las granjas europeas. Nosotros tenemos muchísimas más granjas, pero pequeñitas. Y ellos tienen muchas menos, pero 13 veces mayores. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Pues que se iría reduciendo la agricultura, se perderían muchísimos puestos de trabajo y quedaría en manos de unas poquitas multinacionales. Pero igual que esto va a ocurrir en la agricultura, si se aprueba el TTIP, va a ocurrir en varios sectores. En el sector del metal, en el de los productores de carne, en el de los fertilizantes, en el sector del metal, en el de la madera y el papel. Eso está ahí. Entonces, claro, por eso la Comisión Europea habla de impactos negativos. Estos impactos pueden durar unos 10 años de consecuencias de abrir este mercado de libre comercio entre ambas partes, ¿vale? Entonces, como previsión, la Comisión Europea ha dicho que los países podrán echar mano de los fondos estructurales, ¿vale? 70.000 millones. A partir de que se apruebe el TTIP, pues durante los 6 siguientes años. Bueno, ¿y qué pasa con los restantes? ¿Y es eso suficiente para todo lo que venga? Pues eso ya queda en manos de cada gobierno, ¿vale? Y que se les haga. Más cositas. Otro impacto negativo sería el de los derechos laborales. La Comisión Europea, y esto en palabras de ellos mismos, contemplan los derechos laborales como un obstáculo al libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero esto es así, lo ven como una barrera. Y aunque afirman en efecto que la soberanía para legislar sobre los derechos
laborales pertenece a cada estado, ¿vale? Lo será siempre y cuando no sea una barrera al libre comercio entre Estados Unidos y Europa. O sea, ¿esto qué quiere decir? Ahí tenemos también los europeos que perder, porque Estados Unidos no ratificó algunos de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como el derecho de los trabajadores a organizarse, el derecho de libre asociación o los convenios colectivos, por poner un ejemplo. O sea que parados y encima sin derecho a organizarnos, ¿no? Pero es una posibilidad. Es una posibilidad. Entonces, en resumidas cuentas, he contado mucho de esto, ¿vale? Pero quizás la parte más importante a la que no hemos llegado todavía es no solamente la regulación, sino los procesos paralelos en la toma de decisiones que se quieren crear, donde sean los inversores y los políticos los que tomen las decisiones completamente al margen de los parlamentos europeos y de la población civil. ¿Y esto cómo lo quieren hacer? Pues, por un lado, usando la desregulación, por otro lado, creando este Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántico que llaman, ¿vale? Que aquí lo que ocurriría es que las multinacionales tienen derecho a decidir qué no les gusta porque les afecta sus beneficios y qué no quieren, y por lo tanto eso se eliminaría. Además de que tendrían el derecho a ser notificados de las nuevas normativas que se quieren aprobar en Europa, con lo cual podrían decidir esta normativa no me interesa o esta parte de la normativa no me interesa porque me afecta, y con lo cual tienen derecho a que se elimine, ¿vale? En esto consiste el Consejo de Cooperación Regulatoria. Y luego también integrando en el TTIP una cláusula que se llama, bueno, el mecanismo de regulación de conflictos entre Estado e inversor. ¿Y esto qué es? Pues bueno, esto es un mecanismo, ¿vale?, que da derecho a las multinacionales a demandar a los estados cada vez que quieran aprobar una ley que va en contra de sus beneficios. ¿Vale? Esto ya lleva haciéndose, esto ya se hace desde los años 60. Lo que pasa es que anteriormente se hacía con estados que no tenían un sistema legal fuerte o que eran dictaduras, ¿no?, para evitar abusos. ¿Cuál es el problema? El problema es que en los últimos 10 años las demandas contra países donde se protege la propiedad privada con un sistema legal fuerte, donde hay varias jurisdicciones que hacen que, bueno, contemplan que se cumple la ley, ¿no? O sea, pues estas demandas van en aumento. Y las demandas pueden ser, no me voy a entretener más porque luego lo voy a tocar más a fondo, pero por poner un ejemplo, la compañía sueca de energía Vattenfall demandó al gobierno alemán por querer desmantelar 2 de sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima. Claro, como dijeron, aquí vamos a perder dinero, pues te demandamos en un tribunal de arbitraje fuera del sistema legal del país, en un tribunal ad hoc, donde solamente hay 3 abogados privados que deciden qué es lo que hay que hacer. Esos 3 abogados, uno hace de juez, otro defiende a la compañía, otro defiende al gobierno, y ellos deciden. Ellos deciden. No tienen por qué contemplar el interés público. A lo mejor es del interés público de los alemanes el que esas plantas nucleares desaparezcan, o del medio ambiente, pero ellos no lo tienen por qué contemplar. Entonces, Vattenfall demandó al gobierno alemán por 3.700 millones de euros. Claro, esto se paga con el dinero de los ciudadanos, ¿vale? Y este es un recurso privado solamente para las corporaciones y al margen del sistema legal de todos los países. Entonces, bueno, hasta aquí. De aquí, ¿qué es lo que se deduce, no? Pues que esto, el TTIP, no es simplemente un acuerdo comercial y de inversión. Para nada. Es un proyecto político de las élites económicas y de las élites políticas para conseguir ciertos objetivos. Uno, liquidar los derechos laborales, o flexibilizarlos y degradarlos todo lo posible, y todos los logros conseguidos por los pueblos hasta la fecha. Conseguir imponer un único modelo productivo en todo el mundo. Y tercero, desbancar a los países emergentes como China, Brasil, Sudáfrica, ¿no?, desbancarlos para imponer su liderazgo en el mundo. Y esto es lo que trae el TTIP en sí mismo, ¿no? Desde mi punto de vista, esto sería ya la democracia, imposición ya de los mercados mandan, las corporaciones mandan y los demás nos callamos. Porque si hablamos, pues demanda el canto y nos vamos a enterar. Y ya está. Y esto es el TTIP. Y después, vamos a ver, quería tocar un poquito más el tema del mecanismo de resolución de
conflictos entre inversor y Estado, que es hasta la fecha el aspecto más conflictivo del TTIP, ¿vale? La cuestión es que primero quería dar una panorámica de lo que es el TTIP, porque es bastante extenso, toca muchas áreas, ¿no? Quería que quedase claro, ¿no? Pero vamos allá. Entonces, el mecanismo como he comentado antes, es un mecanismo que se usa desde los años 60, ¿no? Cuando se escribían acuerdos de inversión con países que no tenían un sistema legal fuerte, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que desde hace 10 años esto va en aumento. En el año 2012 hubo más de 500 demandas, hubo 514 demandas y el 36% fueron contra gobiernos de países desarrollados, donde no hace falta acudir a un tribunal de arbitraje. Pueden utilizar los cauces legales si creen que sus derechos han sido pisoteados, no se ha cumplido con el que ha firmado el acuerdo, lo que sea, pues el sistema legal ahí está para usar. Pero no hacen eso, se van directos a un tribunal de arbitraje donde deciden 3 abogados privados con conflictos de interés. Porque estos mismos abogados a veces son jueces, a veces defienden al gobierno, a veces defienden a las corporaciones. Son los mismos abogados. Entonces, por poner algunos ejemplos, Philip Morris en el año 2010 demandó a Uruguay por una campaña que lanzó para reducir el consumo de tabaco. La demandó por 2.000 millones de dólares. La campaña era legítima completamente, ¿no? Además fue alabada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí, una campaña simplemente en la cajetilla, ¿no? Fumar mata, tal. Bueno. Aquí ya lo hemos visto. Pues por esa razón Philip Morris les demandó por 2.000 millones de dólares, ¿vale? También demandó a Australia por la misma razón. Y ya no sé si Australia aprobó esa ley para iniciar esa campaña o no, porque estaban a la expectativa de ver por cuánto les demandaban para saber si seguían hacia adelante o no. O sea que eso ya ha quedado ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, la compañía Myers, la compañía americana, pues es una compañía que se dedica al tratamiento de residuos. En Canadá prohibieron que esta compañía tratase ciertos residuos tóxicos porque habían encontrado que afectaba al desarrollo neurológico de los niños, al desarrollo inmunológico de adultos y de niños, y que podía provocar cáncer. Pues tuvieron que levantar la prohibición en 2 años. Duró del 95 al 97, porque tenían miedo de la demanda que ya estaba ahí, la demanda en un tribunal de arbitraje. Por lo tanto, levantaron la prohibición y además les tuvieron que compensar con 20 millones de dólares, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las demandas vienen por leyes que son leyes para la protección de la salud pública o del medio ambiente. Pero, últimamente, también se demanda por adoptar medidas para luchar contra la crisis. Algo que es totalmente legítimo, pues también es causa de ser demandado, ¿no? Y pedir compensaciones millonarias que pagan los ciudadanos. Por ejemplo, Argentina. Argentina, entre el 2001 y el 2002, congeló los rangos de interés de los servicios de agua y electricidad, servicios públicos, para que fuesen asequibles todavía a la población. Pues le llevaron más de 40 demandas, entre ellas una de la compañía Aguas de Barcelona, por ejemplo. O sea, pues tuvo, bueno, al menos se encontró con una demanda de 1.000 millones de dólares. O sea, que están en una crisis, intentando salir a flote de la crisis y todavía encima te cae una demanda de 1.000 millones, ¿no? Pero bueno, esto ha ocurrido también en Europa. Por ejemplo, Grecia. Vamos a ver, las Naciones Unidas reconoce que es necesario renegociar la deuda que un país no puede pagar. Es necesario para luchar contra la crisis y para apoyar de alguna manera el desarrollo económico. Es necesario. Hay que renegociar la deuda si no se puede pagar. Ya está. Pues también eso es causa de ser demandado. A Grecia se la demandó cuando consiguió 2 condiciones porque no podía pagar después de largas conversaciones con la Unión Europea y con los prestadores. Pues hubo gente que no se quedó contenta. Dijeron, no nos gustan estas condiciones, demanda. Pero hay muchísimos casos. Chipre, por ejemplo, cuando se originó la crisis, cuando llegó a su país a la crisis, para evitar que hubiese una fuga de capitales masiva, lo que adoptó ciertas medidas para evitar que saliesen del país, pues fue demandada. Suiza también, pero por razones contrarias. Porque estaban precisamente entrando masivamente capitales especulativos, lo que hizo es poner un techo al valor del franco, para que no se pudiese especular, para que no entrasen para especular. Pues también fue demandada.
Es decir, hagas lo que hagas, aunque sea completamente legítimo, si va en contra de los intereses de las corporaciones, la demanda ya está ahí. Y además está comprobadísimo que cuando esta cláusula está en estos acuerdos de inversión, hay muchas leyes que no ven la luz. Porque tienen miedo, no tienen ganas de estar pagando miles de millones en compensación. Y ya está. ¿No? Pero a lo mejor más ejemplos. Bueno, la industria también, esta industria, no es una industria que se hayan montado las corporaciones. Esto viene de las firmas de abogados, de los bufetes de abogados. Son ellos mismos los que han creado un monstruo porque viven de las demandas. Entonces son ellos mismos los que alertan a sus clientes y cada vez que un país cambia las condiciones de la deuda, adopta medidas, reduce los subsidios, crean alertas, lo envían y aconsejan demandar al país. O sea, esto no es que las corporaciones vayan detrás a ver qué es lo que cambia, no, ya se encargan las firmas de abogados. Y realmente hacen muchísimo dinero. Por ejemplo, a ver, aquí lo tenía, las cifras exactas, si lo encuentro dónde está. Bueno, lo que recuerdo, en uno de los bufetes, por 4 demandas, 1.200 y pico millones de euros en un año, por ejemplo. Otro de los bufetes, por más demandas, había sacado en un año 2.000 y pico millones, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de muchísimo dinero. Cuanto más se demanda y más alta sea la demanda, más dinero ganan. Y ya está. De hecho, han llevado a cabo campañas para que no se toque esta cláusula, no se quite de los acuerdos de inversión. No quieren que se eliminen, claro, es que viven de esto. Luego, hay más países contra los que ha habido demandas, ¿no? En Europa, por ejemplo, contra España, contra Portugal, contra Grecia, varios países, ¿no? Pero, por ejemplo, España, cuando reportó las ayudas de subsidios a las energías alternativas, ¿vale?, le empezaron a llegar demandas. Lo último que leí, yo sé que estaba en 700 millones, lo que ya se pedían en compensaciones. Pero como después siguieron demandando compañías, pues ya esto ya no sé dónde va a parar. Pero quiero decir que esto ya ocurre, no es que ahora si se lo meten aquí en el TTIP va a empezar, no, esto ya viene ocurriendo ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Incluir esta cláusula dentro de estos acuerdos de inversión y en el TTIP lo que haría es dañar los presupuestos del Estado tremendamente, en un momento además en el que la crisis es rampante, no lo necesitamos, pero además también es un ataque contra la democracia. Impide a los gobiernos que puedan maniobrar para proteger el interés público. Los gobiernos no se atreven a aprobar leyes cuando reciben amenazas de demandas. Esto es así, ha ocurrido más de una vez. Y tercero, es también un ataque directo a la democracia porque es poner el derecho privado por delante del derecho público. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Que tengan un sistema legal solamente para ellos, para los inversores. Nosotros no tenemos nada parecido. Como ciudadanos, si nos afectan las actividades de una corporación en nuestra comunidad, medioambientalmente, a la salud pública o a los derechos laborales, o no respetan los derechos humanos o lo que sea, ¿dónde vamos nosotros a quejarnos? No tenemos ningún tribunal especial para atender los abusos que ellos cometen. Pues ellos sí lo tienen. Un sistema de arbitraje particular solamente para ellos. Después, no sé si lo habréis oído, que la Unión Europea, la Comisión Europea pasó una consulta durante 3 meses, porque claro, como había mucha oposición pública, ¿vale?, y se hacía ya ruido sobre esta cláusula, dijeron, bueno, vamos a preguntar, ¿no?, a la ciudadanía, a ver qué es lo que quieren, ¿no? Pero bueno, preguntaron, hubo 3 meses de consulta y ya está. Ellos ya lo han metido en el TTIP. Da igual que los ciudadanos expresen pues, su preocupación, que digan que están en contra, lo que sea. La cláusula en el TTIP ya está decidido que va a estar. No solamente eso, la Comisión Europea pretende incluirla en todos los acuerdos bilaterales de inversión que tenga con otros países e incluirla en todos los acuerdos que ya están firmados entre los mismos Estados miembros de la Unión Europea. ¿No? Así que bueno, esto es la situación ahora mismo como está. Yo ya me callo y si queréis hacer preguntas, pues ya.
el asunto está en que esto puede entrar en expansión. Porque claro, teóricamente hay intereses antagónicos y si tú proteges a una empresa, perjudicas a otra. Entonces eso es la locura. Quiere decir que si tú dejas fumar, pues a lo mejor las compañías de seguridad de sanidad, las que tal, dicen, no, es que esto a mí me dispara los costes. Y entonces denuncia por lo otro. Es decir, no entiendo bien el mecanismo en general, porque claro, las corporaciones son antagónicas y el sistema es antagónico. Y entonces no sé cómo se puede administrar. No se imagina. Hay un ejemplo que el otro día me ocurrió. Estando en mi pueblo hay unos chavales que tienen unas grúas. Había una salida, una vuelta masiva a Madrid y pusieron un carril nuevo, lo cual dividió por una gran cantidad que no había accidentes, se entraba mucho más rápido, mucho tal, y este estaba enfadado. Porque dice, claro, meten otro carril y yo que equilibro mi presupuesto anual a base de las 20 salidas que tengo que hacer el día del retorno, ya este verano cuando la lían, pues me rompo. Entonces, la verdad no es tanto que sea una cosa que nos arrasa, sino que arrasa el sistema. También hay cláusulas, lo vimos, nos lo dijo John, cuando se sube el salario mínimo, eso también perjudica y rápidamente también piden cláusula de rescisión. Entonces, la verdad es que no solamente nos perjudica, pero yo creo que es que mete una cláusula de inestabilidad sistémica. Yo quiero saber, esos tribunales especiales, ¿de dónde salen? Eso es cuestión de derecho internacional público, internacional privado, no entiendo mucho. ¿Y por qué no hay unos tribunales ordinarios de justicia? Como si a mí me pasa algo, yo voy al tribunal de justicia y a recurrir o lo que sea. ¿Por qué no van a esas instancias? Y si finalmente se denuncia un Estado, pues no sé, un tribunal de la Unión Europea en todo caso. Pero a tres señores abogados que lo que les interesa es que los llamen para tener demandas y los abogados siguen demandando, lo único que hace eso es generar una burbuja de dinero simplemente por demandar, como demandan en películas americanas, que a veces parece absurdo por los que demandan. Entonces quiero decir, ¿de dónde salen esos tribunales? Sí, contestando o hacemos una presentación. No, que conteste. Vale, la siguiente, Luis Ángel había levantado antes. No, Luis Ángel primero. Bueno, yo era casi tres cositas, pero muy breves. Una, el tema del secretismo. Que dijeras algo más, porque yo sé que he visto ya algún eurodiputado que ha llegado y que quería ya empezar a tuitear cosas, y lo primero que ha visto es que para entrar a la sala de determinados documentos, es decir, no pueden llevar un boli, una cámara, un teléfono móvil, es decir, no puede salir la información a menos de que sabemos el juego de los lobbies y demás. Que dijeras algo de ese nivel de secretismo, de qué documentos afecta. Otra segunda cuestión es si tiene que ver, por ejemplo, algo, yo me acuerdo de Bolkestein, la directiva Bolkestein, que probablemente no tendrá mucho, aunque las consecuencias sí han sido grandes, pero yo me acuerdo cuando empezábamos a denunciar estos 4 gatos, pues claro, al final la gente no se enteraba y luego las consecuencias han sido enormes en 3 o 4 de los ámbitos, aunque estaba más lejos. Si hay alguna relación o paralelismo. Y la tercera es, claro, ¿y qué hacemos nosotros, no? Es decir, antes nos hemos reunido para ver si creamos aquí la plataforma, que se creará, obviamente, pero ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanía, si incluso parlamentarios? Es decir, tendríamos que hacer de lobby social, ¿no? Porque sensibilizar mucho a la ciudadanía, ¿para qué? Para que salgamos en manifestación y con las leyes mordaza ya no monten más. Es decir, si son los que están allí, por ejemplo, un BUE, con 50 parlamentarios, europarlamentarios, y no pueden nada porque me imagino que el pacto del PP y no sé aquí la posición también del PSOE a nivel europeo, pero esto debería ser tan descarado. El PP lo tiene muy claro, el PSOE no lo sé si lo tienen así de claro, que esto va en contra. Sí. Perdonad que han sido muchas, pero... ¿Hacemos una más y ya contestas? Vale. Mi pregunta era si la demanda es ilegítima, ¿por qué los estados no utilizan todos los cauces legales que están a su disposición para intentar no pagar? Porque el Estado, al fin y al cabo, se supone que responde a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Que son los que han votado por el gobierno, ¿no? Que están en el poder.
a ver, en el origen, el Tribunal de Arbitraje de estos acuerdos de inversión, en el origen, ¿vale?, que parte de los años 60, esto se hacía antes solamente cuando un país firmaba este tipo de acuerdo con otro país que no tenía un sistema legal fuerte, donde se protegiese la propiedad privada o un sistema legal desarrollado, como en algunos países en desarrollo o países que eran dictaduras o tal. Era para evitar abusos, para evitar que les expropiasen, nacionalizasen, cosas por el estilo. Entonces, claro, en situaciones así, de este tipo, podía tener su razón de ser. La cuestión es que hoy en día no lo tiene, y se quiere meter en todos los acuerdos de inversión, o se mete, de hecho. Y eso es lo que no tiene sentido. Cuando un país firma con otro este acuerdo y esta cláusula está dentro, lo que está diciendo es que en efecto se puede recurrir, las corporaciones tienen derecho a recurrir a un tribunal de arbitraje, ya está. Ya está. ¿Por qué no van al sistema legal del país? Porque probablemente dictaminarían otra cosa distinta. Probablemente. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues si el país lo ha firmado y ha firmado que sí, pues ya está. Ya está. Hay que preguntarnos por qué firman esto. Claro, pero ahí está claro. O sea, la convivencia de intereses, ¿no? Y cómo se apoyan los poderes políticos y los económicos, clarísimamente. Luego, estos tribunales de arbitraje son los tribunales de arbitraje que se forman en el momento, para demandas y casos particulares, en el momento, siempre fuera del país, en el extranjero. Y siempre contra los abogados privados, que a veces hacen las veces de juez, a veces hacen la juez las veces de defender al gobierno, otras veces a la corporación. Vamos. Esto es un cachondeo, sinceramente. Pero bueno, es que una vez que se ha firmado, pues ahí está. Bueno, más cositas. El secretismo. El secretismo. Vamos a ver. Vale. El público, ni las organizaciones, ni los movimientos sociales, ni la población civil no podemos acceder ni a los documentos ni a nada sobre el desarrollo de las negociaciones. Ha habido filtraciones y por eso sabemos lo que sabemos. Pero no se puede acceder. Eso es cierto. No pueden acceder ni los parlamentarios europeos. Ni siquiera pueden saber qué está pidiendo Estados Unidos sobre sus países. A un parlamentario europeo que le han elegido para estar ahí, no le permite que sepan los estadounidenses qué piden de su país y qué quieren. Pues no tienen acceso. Es más, las dos personas más importantes en las negociaciones son De Gucht, que es el comisario europeo de comercio, ¿no?, y el segundo es García Bercero, que es español y es el jefe del equipo negociador. Bueno, pues García Bercero ya ha prometido y ha dejado súper claro a su contraparte en Estados Unidos que esté muy tranquilo porque los documentos no serán públicos hasta después de 30 años. Vale. Podemos, lo he intentado con sus parlamentarios europeos, acceder a los documentos. No hay manera. Si se reúnen y cuentan algo, no se puede grabar, no se puede apuntar, no se puede... Nada. Pero bueno, lo que saben es poco también, o sea... Más cosas. En cuanto a los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Seguir presionando. Esto no puede ser, es un atentado contra la democracia. Esto es un golpe de estado de las corporaciones. Hay que seguir presionando en contra. Que lo sepáis que no es que haya en España simplemente una plataforma de las organizaciones y movimientos españoles. Hay una plataforma europea, donde estamos todos los europeos, todas las organizaciones y movimientos europeos. Hay una plataforma que incluye también a las organizaciones americanas. Estamos juntos. Los europeos y los americanos estamos juntos. Y en estas plataformas estamos todos. Estamos las mareas, están los activistas por los derechos digitales, los activistas contra el fracking, los activistas por los servicios públicos. Estamos todos. Porque nos afecta a todos. Entonces vamos a ver, no somos pocos, somos muchos. Entonces hay que seguir y hay que presionar. Hay que presionar a los europarlamentarios, a esa mayoría que y al comisario europeo y a la administración de Obama. Pero vamos a ver si esto es descarado. En Estados Unidos es lo mismo. El gobierno de Obama no pasa a sus congresistas estos documentos. Está prohibido. Pero sí lo comparten con los asesores corporativos. Y los asesores corporativos tienen derecho a pasar esta información a su contraparte en Europa. Del gobierno.
Entonces, cuando la Comisión Europea dice que no podemos acceder a estos documentos porque son acuerdos internacionales muy importantes, cosas muy importantes que no podemos inmiscuirnos, o sea, nosotros no, las corporaciones sí. Y los que han apoyado esos acuerdos, ¿se lo saben o no? Y los que apoyan esos acuerdos, las corporaciones. Esta es la agenda de las corporaciones, llevada a cabo por los políticos, clarísimamente. Claro, claro. ¿El qué? Un momento. Lo de los cauces legales, una cosita sobre lo de los cauces legales que has comentado tú, ¿por qué no utilizan los cauces legales que tiene este tribunal de arbitraje y ya estaban directamente? En el tribunal de arbitraje no hay por qué contemplar el interés público. Es que la mayoría de las veces cuando deciden a favor de la corporación, ¿no?, lo que dicen es que, bueno, es lo que se ha firmado, si es lo que se ha firmado, está bien, y ya está. Y a veces es increíble, ¿no?, porque en los acuerdos internacionales muchas veces no se han cumplido, porque cuando un país no ha podido cumplir, no podía, porque entraba en crisis, lo que sea, no se cumplía, y no pasaba nada. Hoy en día sí pasa, le pasó a Argentina. Argentina, cuando fue demandada por estas multinacionales por congelar los rangos de interés de los servicios públicos de agua y de electricidad, ¿vale? Ellos tenían una cláusula de emergencia, por ejemplo, con Estados Unidos, que decía que si no podían cumplir con el acuerdo, no podían, y ya está en una situación de emergencia, con una crisis, algo así, pues no tenían por qué cumplir, y se firmó. Pues a algunas compañías de Estados Unidos les dio lo mismo. Creo que solamente 2 de 15 no les demandaron. Todas las demás sí, venga, para adelante. Lo que es increíble es que haya corporaciones que demanden a gobiernos que lo están pasando fatal, con gente que no come, con niños que no comen, ¿no? Y que vean ahí una oportunidad y vayan a por ella, para obtener dinero. Eso es increíble, pero ocurre. Sí, se me ocurren, bueno, dos cuestiones. Cuando se hizo el Tratado de Maastricht, probablemente era de ámbito europeo, se consiguió que hubiese referéndum para suscribir el Tratado de Maastricht por los países. Las famosas elecciones que perdieron las de Irlanda, las de Dinamarca, varios países, y entonces no se puso en toda su integridad el Tratado de Maastricht. ¿Está previsto algún mecanismo para que los estados ratifiquen, una vez aprobado este tratado? Porque esa era la cuestión importante. Si hay estados que no se suman, aunque sean miembros de la Unión Europea, sería la posibilidad de paralizar este acuerdo. ¿Está previsto ese, si sabes por las conversaciones, está previsto ese mecanismo? Y lo segundo es una cosa que, aprovechando que hay poca gente, que hay mucha gente que no estuvo en la reunión, si puedes explicar muy brevemente cómo afecta también este a los servicios públicos, sobre todo en sanidad y en educación. Una, no me queda claro qué poder constituyente tienen esos tribunales sobre los estados. O sea, puedo entender que las corporaciones a sí mismas se dotan de un mecanismo de arbitraje. Lo que no me parece tan claro es que ese mecanismo tenga que ser obligatorio para los estados. Hombre, cuando va contra sus legislaciones. Lo firma el Estado. ¿Por qué tengo que pagar? No es entre una corporación y un país. Es entre un Estado y otro Estado. Y ambos se comprometen. Y ambos han dicho que aceptan esa cláusula. O sea, no es una corporación contra un Estado. El Estado ha dicho que sí. Pero dentro de lo ya como estrategia de defensa, ¿no?, de buscar algún hueco, quiero decir, no creo que se pueda, que sea admisible un tratado, el que sea, que vaya contra otro tratado. El tratado, la Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional. Bueno, es un tratado, es que hay, quiero decir que lo que podemos poner es del 43, no hay que actualizarlo mucho, estamos todos de acuerdo, ¿vale? Pero es un tratado que hay y que todo el mundo suscribe. Si digo, como estrategia de defensa nuestra, si deberíamos de defender, siempre hay una jerarquía, en las leyes siempre hay una jerarquía,
y me imagino que los tratados también desconozco, o sea, la jerga regulera la desconozco totalmente, pero creo que algo de eso hay. Entonces, si podríamos acceder como contraestrategia suya, acceder a otros, a esos tratados internacionales que sí que son garantistas con respecto a los derechos individuales, cito la Carta de Derechos Humanos por eso, y sí que pueden ser garantistas frente a otros tratados que incumplen o que van en contra la Carta de Derechos Humanos, que es, o sea, la ONU se basa en esa. Nadie puede entrar a la ONU sin firmar esa carta. Entonces, tú firmes ese tratado y luego, por medio de otros tratados, con la cita callando, por parte de esos tratados. ¿Tú habías tenido la palabra? Sí, no, al hilo de mi punto anterior, y si no se paga, si al final sale la demanda que el Estado tiene que pagar, si no se paga, ¿qué pasa? Te coge, vale. Sí, vale, pues. Todas las políticas sociales derivadas de la el tema de los autos, como hemos mencionado, entonces uno se ayuda a la educación y servicios sociales. Bueno, vamos a ver, respecto al Tratado de Maastricht, el último de la Unión Europea fue el Tratado de Lisboa, en el 2009, ¿vale? Entonces, en el Tratado de Lisboa ya se acordó que la competencia para negociar estos acuerdos de inversión con grandes países era de la Comisión Europea y que estas negociaciones son secretas, se acordó así. Se le dio la potestad, ellos lo pueden hacer, solamente ellos. Quiero decir, los Estados miembros pueden negociar estos acuerdos con países menores, pero con los países grandes eso lo negocia la Unión Europea y es secreto, y eso se acordó así. O sea que esto ya está así. O sea, luego que nosotros como ciudadanos nos podemos oponer, pedir que sea de otra manera, tal y cual, pues sí, pero no, esto se acordó, ¿vale? Luego, en cuanto al Tratado de Maastricht, desde el principio, la integración de la Unión Europea va por la vía neoliberal. O sea, la única manera de integrar, de que los países entren en la Unión Europea es por la vía neoliberal. Es decir, que es el mismo proyecto europeo el que está imponiendo el neoliberalismo en la Unión Europea. Que el Estado cada vez tenga menos poderes, que haya más libertad comercial. Esto es así. Entonces, si el proyecto que va totalmente en contra del modelo social europeo no nos gusta, habrá que cambiar todos los acuerdos. Es decir, que queremos otro proyecto europeo, otro modelo. Luego, lo que comentabas tú... Que no se vota. ¿Eh? Que no se vota, quiere decir. Esto ya está decidido, esto es así. Esto se aprobó así y todos contentos. Y todos contentos. O sea, en cuanto a lo que decía ella de acudir a algún comisario para ver si todo es legal, está bien, está mal, pero es que el que se dedica, o sea, que decir, solamente se pueden recurrir a los comisarios de diferentes cosas, judicial o el que toque, de la Comisión Europea, pero es que el que se encarga de esto es el mismo que lo está promoviendo. O sea, entonces, ¿a quién acudimos? Es de y es el que interesado, el que está negociando. Entonces, ¿a quién va? O sea, en cuanto sobre los servicios públicos, bueno, al hilo de los derechos humanos. Esto es cierto. Se supone que hay ciertos derechos que son inviolables y que están por encima de cualquier otra cosa que se pueda controlar. Pero no se cumple, no se cumple. Primero, solamente se podría además presionar a aquellos países que hayan firmado esta Carta de Derechos, ¿vale? Que si no la han firmado, pues entonces no se le puede presionar de ninguna manera, pero en realidad lo que está ocurriendo hoy en día es una inversión.
una inversión absoluta. El derecho privado está por delante del derecho público, que se ocurre todo el día. Y además esta es una cosa ya como que está en nuestra lógica. ¿Pero en qué constitución está? Es una cosa que se está dando. Se están escribiendo acuerdos que están otorgando cada vez más derechos No, vale, a las corporaciones. ¿Dónde se cumple la cuestión? pero puede que no es lo mismo. Vamos a ver. Hay una constitución española, un italiano, un español puede con su constitución reclamar, aunque le mandan a tomar, pero eso está bien. Un europeo, que no tenemos constitución europea como europea, no puedes ir a ningún lado a que se te reconozca tu derecho, porque no hay una constitución europea. Oye, eso. Perdona, es que los tratados de la Unión Europea es el equivalente a la Constitución Europea. Es un tratado. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo que habría que exigir que por delante de cualquier acuerdo hay que cumplir con los derechos humanos. Y si se escribe algo que va en contra o no los va a respetar, pues se debe de anular. Y ya está, totalmente de acuerdo. Y hay que ir en esa dirección. Hay que ir en esa dirección, pero como en los últimos años hemos entrado en esta lógica mercantilista de que lo único que importa es hacer dinero, no importa cómo, y apenas nos dicen vamos a crear puestos de empleo, va a crecer la economía y vamos todos locos, o sea, sin saber cómo va a ser ni qué es lo que va a pasar y cómo nos va a afectar. Pero en contra de eso también está creciendo una comunidad ciudadana que se opone a eso. O sea, si estamos aquí, entre otras cosas, es por eso. Pero también a mí me preocupa que hay una conciencia que se ha formado en los últimos años que ya está como asimilada, ¿no? Hay que competir como sea, degradando los derechos laborales, hay que bajar los sueldos hasta el suelo, ya no hay que vivir con los sueldos. Y esta lógica está asimilada por muchas personas. En España a mí me sorprende cuando hay españoles que oyen hablar de sueldos de 2.000 y 3.000 euros y se escandalizan. No, perdóname, eso es un sueldo normal. Lo que no es normal es cobrar 500 o 600 o 1.000 o 1.200. Eso no es normal. Por una jornada de 40 horas o media jornada de media. O sea, eso sí que no es normal. Pero en cambio esa lógica está metida ya en las personas. Esto es preocupante. Llevamos tanto tiempo pagando lo mismo, por decirlo de esa manera, que ya está aceptado. Entonces, claro, por eso esta inversión que ha habido. Y la gente no es consciente de esta inversión, ¿no? De que estamos aprobando leyes y firmando cosas que van contra toda lógica, contra el bienestar de la sociedad, contra el medio ambiente, y lo vemos normal. Pero es verdad, lo que hay que exigir que se cumplan los derechos humanos, totalmente, y que se ponga por delante. Pero es que incluso hay convenciones como la de la OIT de derechos laborales que la Unión Europea sí la ha firmado y Estados Unidos no. Y entonces, en el momento que haces el acuerdo, ya aquí los perdemos el que tenemos firmado, porque ellos no lo tienen firmado. Y esa es la de la OIT, yo no. Bueno, y algo sobre los servicios públicos. El TTIP, ¿cómo afecta a los servicios públicos? Pues vamos a ver, este es un documento que se filtró. Muy interesante, y en efecto se está sobre la mesa. Privatizar los servicios públicos y dárselos a las corporaciones extranjeras. Y otra cosa que se pide es que en la contratación pública las corporaciones extranjeras tengan los mismos derechos de presentarse que una compañía nacional. Con lo cual el sistema sanitario español podría estar en manos de todo corporaciones extranjeras, por ejemplo. Esto es una cosa que tenemos. En cuanto a si no se paga, ¿qué ocurre? Pues se puede embargar, intentar embargar al país. Se puede intentar. Esto lo que hace es limitar los movimientos de los políticos que no pueden salir del país casi o tener cuidado de dónde dejan el avión porque se lo llevan. Sí, ha habido algunos que se han negado a pagar, ¿no? Ahora como anécdota en Argentina, hace un año, la fragata Libertad, que era un símbolo, ¿no?, de la nacionalidad, embargaron, ¿no? Salió de Argentina, fue a parar no sé qué puerto y la embargaron. Poco a poco se lo cobran. Es anecdótico, porque una fragata, pero era la manera de hacerse presente estas presiones y estos niveles de que es un poco el inicio de lo que está pasando hoy en Argentina, que está prácticamente bloqueada por estas cuestiones de impagos supuestos a una multinacional, sino a sectores financieros con los cuales no se pudo acordar esa quita en la deuda y que se van ahora de alguna manera extorsionando.
compañero a su esquina. Esto es la comida hoy del neoliberalismo. Una más. Bueno, yo decía un poco la FAO, la UNESCO, que si en esto son ciudadanos olvidados de tierra, ¿me entiendes? O sea, los organismos internacionales en un momento dado salvaguardan los derechos humanos en diferentes campos, que pongo por ejemplo la FAO, ¿no? En un momento dado, Europa, porque tienen o estarán callados o tampoco le llegará esa información. Si no le llegan a los parlamentarios y el secretismo también a los organismos en sus diferentes territorios tendrían que salvaguardar los derechos humanos y también son... Vamos a seguir el turno de palabra. Llanos. Mira, en las elecciones europeas se comentó que tanto el PSOE como el PP habían apoyado este tratado. Entonces pregunto, ¿sabían ellos estos secretos? Porque si lo sabían es para matarlos, ¿eh? Vale, Kiko. Yo quería hacer una pregunta, no sé si bruta, pero porque ahora te da la sensación como que los ciudadanos es impotencia ante esto. ¿Qué va a ser la cuestión? ¿Coger un fusil y pegarle un tiro a alguien o realmente tenemos opción de algo? Digo que fruta porque es que ya llega un momento que es que con cada avalancha de agresiones no sabes realmente si la presión ciudadana tiene un impacto o no lo tiene. Hola, yo quería preguntar si hay más o menos alguna fecha prevista o estimativa de la entrada en vigor de este tratado. Si queréis contestamos esta ronda y ahora seguir porque se han levantado unos cuantas manos. ¿Vale? Bueno, sobre los organismos internacionales que se supone que tienen que salvaguardar que se cumplan los derechos humanos. Las Naciones Unidas dependen especialmente de Estados Unidos en sus presupuestos. Se mantienen del dinero de Estados Unidos. Entonces, ahí, ¿qué puede hacer las Naciones Unidas? Como cosa buena, han tenido la idea, apoyan la idea de crear un tribunal que juzgue los crímenes cometidos por las corporaciones, por ejemplo. Esta idea está ya ahí. Pero está en proceso. A ver qué es lo que ocurre. Lo digo, porque algo hacen. Pero realmente, ¿hasta qué punto pueden hacer? Cuando económicamente dependen de los países, especialmente de Estados Unidos, que es el mayor interesado en el capitalismo neoliberal. Y la Unión Europea también. Bueno, eso por un lado. En cuanto al PSOE, si lo sabe o no lo sabe, pues vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que muchos políticos no saben de economía, no saben qué es el TTIP a fondo. Ahora bien, se supone que los líderes tienen que saberlo y tienen que estar informados. Ahora bien, yo estoy segura de que los líderes saben lo que apoyan. Yo no digo las bases y todas las personas y todo esto, ¿no? Porque estoy segura de que no tendrán casi información. Pero, hombre, los líderes tienen que saber qué es lo que están haciendo. Ahora bien, también me queda claro que apoyan los intereses de las corporaciones y de las élites económicas, eso está clarísimo, lo vemos todos los días en España, en todas partes. Eso está clarísimo, entonces ahí no hay nada que discutir, no hay ninguna contradicción. Luego, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Vamos a ver, yo creo que primero hay que expandir la conciencia de las personas, entonces está bien todo lo que hagamos, porque seguramente más conciencia se van abriendo. Yo creo que esto es importante. ¿Por qué no tenemos la fuerza que deberíamos de tener? Una, porque no hay democracia, y otra, porque no hay una masa crítica. Si hubiese una masa crítica suficiente, no lo podrían parar. No podrían. Porque ellos tendrán sus intereses, pero son un 1%. Y nosotros somos el resto. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay una masa crítica. Es que esto es así. Mientras la gente no tenga conciencia y no abra su mente, no se dé cuenta de que tiene que actuar y de lo que está ocurriendo, pues nos seguirán ninguneando. Pero hay capacidad real para que exista. Es que hay que hacerlo. Tanto si medio o como lo veamos. Es que no podemos callarnos. Es que tenemos que seguir. Sí,
cuestión es hablar un poco, pues, cómo hablar de decir, bueno, si vamos a llegar a todo y vamos a hacer esto, vale, capacidades reales. Pero vamos a ver, yo creo que hay dos cosas buenas. Una, que la información vuela a través de las redes, porque si tenemos que depender de los medios masivos, estábamos ¿Qué te pasa? nos sentaríamos de nada. Pero bueno, todo circula a través de las redes sociales. Eso es bueno por un lado. Por otro lado, yo creo que internacionalmente estamos trabajando juntos, estamos colaborando juntos. Las organizaciones europeas y americanas hacen lo que podemos para estar unidos y para reunirnos y para tratar temas. Entonces, yo creo que eso es muy importante, esa integración a nivel internacional, porque claro, bien es cierto que la lucha tiene que ser en cada país por nuestras cuestiones específicas, ¿no? Pero también a nivel internacional, porque España no va a cambiar el mundo, está claro. O sea, tendrá que cambiar el entorno también, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos vamos moviendo, sinceramente. Yo creo que hay que seguir, lo veamos como lo veamos. En cuanto a la entrada en vigor, es en diciembre del 2015. Así que nos queda. Bueno, os voy a decir cosas positivas también. Merkel no está contenta con el mecanismo de resolución de conflictos entre Estado e inversor, está en contra. Los partidos británicos, todos, de derecha, de izquierda, de cualquier tipo, todos en contra de la cláusula. Los congresistas americanos también, y muchos partidos están en contra, por supuesto. O sea, quiero decir, todo el mundo no está de acuerdo con todo, tampoco, ¿vale? Ahora bien, la Comisión Europea, súper a favor, y pujando ahí, a ver si lo meten en todo lugar. Esta es la gente que nos representa, sinceramente. Es que nos tenemos que cuestionar la misma estructura de la Unión Europea. Cómo está organizada, quién toma las decisiones y cuál es el control democrático de lo que hacen. Porque claro, este es otro problema, es la falta de democracia. Y sinceramente esto no va a funcionar en la vida. En la vida, si la última palabra no la tiene el ciudadano. Si no podemos bloquear las decisiones dentro de nuestro propio país, dentro de nuestro propio, o sea, las decisiones de nuestro propio gobierno, las decisiones de la Unión Europea, si no se someten a referéndum esas decisiones. Si no podemos proponer leyes, iniciativas legislativas populares que sean vinculantes. ¿De qué sirve que tengamos esta posibilidad en España? Cuando resulta que desde la transición hasta ahora, de 60 iniciativas legislativas populares, ha aprobado una. ¿Pero para qué las queremos, además? Luego, además, encima no cubre todo. Aspectos económicos fuera, aspectos laborales fuera. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces, este es un problema que tenemos. Las democracias no existen. Y nos tenemos que dar cuenta de que la última palabra la tenemos que tener nosotros. Hay que cambiar la Constitución para crear estructuras que nos den la última palabra, que haya control democrático de todo lo que ocurre, porque si no lo hay, jamás en la vida el sistema va a funcionar para las personas, nunca jamás, da igual lo que nos manifestemos, y da igual que suba al poder el partido más revolucionario del mundo mundial, porque tarde o temprano serán parte de las élites. Los políticos, cuando llegan a ciertos niveles, son parte de las élites. Si creemos que piensan en nosotros, vamos listos. En una reunión, os cuento una anécdota, porque a mí me sorprendió mucho, a lo mejor yo soy una inocente, pero a mí me sorprendió mucho. En una reunión en Bruselas, hay una alianza de organizaciones europeas que durante 4 años ha estado escribiendo unas políticas comerciales y de inversión alternativas, precisamente porque nosotros ya hacíamos estas cosas a otros países, a países terceros. Ahora no lo hacemos entre nosotros, ¿no? Pero como llevamos ya muchos años jodiendo a otros países, por decirlo de alguna manera, pues se escribieron estas políticas alternativas, se presentaron en Bruselas, se invitó a los partidos políticos, vale, solamente vinieron 2 consejeros de 2 partidos políticos, los socialistas y los verdes, y dieron su opinión sobre esto, ¿no? La chica consejera socialista, pues de cada punto dijo su opinión, esto sí lo apoyaríamos, esto no lo apoyaríamos, a mí me quedaba bastante alucinada, pero bueno. Los verdes lo criticó totalmente, lo puso a parir y ya está. Y lo que me sorprende al final, aparte que yo estaba alucinando con lo que estaban diciendo allí, pero lo que me sorprendió todavía más es que uno de los activistas, que fue Tom Kuchar, que estuvo aquí dando la anterior charla, les pregunta, les dice, pero bueno, ¿contemplan vuestros partidos el cambiar el proyecto europeo? ¿O cambiar la Constitución o el último tratado europeo? ¿O se plantean cambiar el modelo productivo? Pues la socialista dijo no. Y el de los verdes dijo no y quizás. Quizás a cambiar el modelo productivo. ¿Tú eres un verde? El modelo productivo que está acabando con los recursos naturales ha provocado el cambio climático y está destruyendo la tierra. Y dices que quizás qué. O sea, pero la cuestión es, esta gente son las élites.
representan, no nos representan. Son parte de las élites, están en el mismo barco, piensan igual y les va la vida de la misma manera, les va la vida de maravilla. O sea, es que, vamos. Por eso lo del control democrático y cambiar las constituciones para que la última palabra la tenga el pueblo. Nunca nadie nos va a representar, nunca, jamás, 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 si no podemos controlar sus decisiones y qué están haciendo. Y proponer leyes que sean vinculantes. No hay manera, no hay manera. Entonces, por una parte está la sensibilización y la actividad, el activismo social, por un lado, y es muy importante abrir las mentes de las personas, pero por otro lado, tenemos que cambiar esto. Porque si no lo cambiamos, nada va por el grano. Vale, hacemos una última que nos tenemos que ir. Y tres palabras pedidas y ya está. No, bueno, ya has contestado el tema de la entrada en vigor del tratado. Yo también quería preguntarte si la plataforma pues ya ha empezado a entablar contactos con los partidos políticos y sobre todo con los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento Europeo. Evidentemente las decisiones se adoptan por la Comisión, que es el organismo menos democrático, pero yo creo que sería importante que el Parlamento Europeo, que es el órgano que realmente es el depositario de lo que son los votos de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque votara al respecto, aunque no tuviera no fuera un voto vinculante, pero por lo menos el valor político, pues eso, pues sería importante. Vale. Bueno, una más. Sí, hay dos más y ya. Quería saber si tenéis datos, porque tanto en México como en Colombia, y seguro que en otros países también de América Latina, la venta, entre comillas, que se hizo de los tratados de libre comercio con Estados Unidos para que fueran aceptables con las poblaciones, era pues que iban a aumentar las exportaciones, el aumento de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, en fin, la riqueza generalizada y el bienestar del país. Y no tengo datos recientes de México, pero estuve en Colombia en el mes de mayo y había investigadores que han hecho estudios acerca de cómo, conforme van pasando los años, cada vez compran más importaciones de Estados Unidos, el supuesto aumento de las exportaciones, en este caso en materias primas, no solo no ha aumentado, sino que va disminuyendo, cómo no ha tenido impacto en el empleo, etcétera, etcétera. Y yo quería saber si teníais datos de eso, porque yo pienso que aparte de lo que se haga de movilización, también conviene tener información y datos que demuestren que esos argumentos que van a intentar vendernos los políticos y demás, que son voceros de esos intereses, pues hay que demostrar que son falsos con los datos que han ocurrido en otros países donde prometieron lo mismo y ya se sabe cuál es el efecto que tienen las poblaciones en el empleo, en la riqueza y tal. Y otra cuestión que no has mencionado, que me parece muy importante, porque primero se experimentó en Chile y luego en otros países, en el tema de la privatización de los servicios públicos, no solo las cuestiones de salida de educación, los sistemas de pensiones, que son el porcentaje mayor de gasto público en los países como España, y que constituyen la parte más importante, mucho más que la sanidad, del pastel, porque lo que se quiere es promover la invasión, el desembarco de los fondos de pensiones privados, que son un auténtico negocio. En América Latina, en países que tenían sistemas de pensiones más débiles que en España, están ahora prácticamente privatizados. Estoy hablando de países como Chile o incluso Argentina, que eran dentro de América Latina los que tenían un sistema de pensiones público mejor, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo, a mí me parece que no es casual que se esté tocando la hucha de las pensiones hasta dejarla vacía, que es lo que va a justificar este tipo de cosas. Es decir, creo que también se están dando pasos en los distintos países para que de alguna manera parezca que no hay más remedio que aceptar ese tipo de cosas. Y creo que deberíamos buscar datos concretos para que no parezca solo una cuestión ideológica o política, sino también con resultados. ¿Has pedido palabra antes? Sí, pues ya tú y acabamos, ¿vale? Bueno, la verdad que más o menos me ha quedado todo bastante claro con toda la conversación que
que habéis ido teniendo, pero sobre todo cuando has dicho que bueno, el sistema político que no funciona porque en realidad la democracia no existe, ¿no? Me gustaría saber si, teniendo en cuenta que la democracia no existe, este tratado podría llevar algún tipo de beneficio, bueno, contando con todo lo que perdemos de sanidad y demás, con todo lo de los transgénicos y todo eso, algún tipo de beneficio de, no sé, de libertad social, a lo mejor, o de apertura de fronteras y demás, ¿no? Con el paso del tiempo, con el paso de un poco de la adaptación a esta nueva situación, y se podría llegar a este tipo de conclusiones más. Vale, pues vamos a ver, el Parlamento Europeo tiene que ratificar el TTIP, pero la Comisión Europea, que es muy lista, quiere ya ir implementando ya los primeros pasos del TTIP. La cláusula esta la quiere meter ya, y que sea efectiva desde ya, con lo cual, aunque luego se votase en contra, sería muy difícil eliminarlo. O sea, tienen ya su técnica. Claro que los parlamentarios europeos han sido controlados y se les ha informado. Claro que sí, claro. La izquierda, no toda la izquierda está de acuerdo, claro que no. Podemos no está de acuerdo, ECO no está de acuerdo, y Izquierda Unida no está de acuerdo. Pues sí. Pero bueno, tiene tantos riesgos que incluso si solamente se aprobasen unas pequeñas partes, esto es abrir el cauce a nuevas privatizaciones, neoliberalismo. Yo sinceramente el TTIP fuera además por ser antidemocrático 100%, por no tener acceso a nada, ni a los documentos, ni a información, ni absolutamente nada, pero las corporaciones sí tienen acceso. Sinceramente, cómo se está llevando a cabo y todo, ¿no? Ya es suficiente como para decir se acabó, ¿no? O sea, lo de si dan resultado estos acuerdos o no, la cuestión es, vamos a ver, un acuerdo de comercio entre dos países y de inversión no tendría por qué ser malo, si se hace bien. Pues claro, o sea, si van con unas políticas concretas y unos objetivos concretos, con obligaciones para los países, para que inviertan esa inversión, esa ayuda económica de forma positiva. Que esa inversión, por ejemplo, pero vamos a ver, obligaciones a ambos, obligaciones a los gobiernos para usar ese dinero de forma que ayude al desarrollo económico y social del país, y obligaciones respecto a los inversores también, para que se comprometan a cumplir con ciertas cosas. Si se introducen cláusulas que dicen, pues los inversores de este país, en nuestro país de acogida, tienen que contratar mano laboral del país, tienen que comprar insumos del país, tiene que haber una transferencia de conocimiento de estas corporaciones a nuestra sociedad, tecnológica, de capacidades administrativas, etc. El gobierno se tiene que comprometer a luchar contra la pobreza, ya que va, ¿no?, a mejorar económicamente el país, pues se tiene que comprometer a usar ese dinero para mejorar ciertas condiciones, etc. Bueno, es que, ¿por qué no? Es que se puede hacer, es que hay países que lo han hecho. Es que nosotros, los países desarrollados, cuando antes firmábamos estos acuerdos, lo hacíamos así, para beneficiarnos. Taiwán lo hizo así y le fue bien, Corea del Sur lo hizo así y le fue bien. Sí, pero ¿cuál es el problema? Es que muchos de estos acuerdos no van de obligaciones absolutamente para nada, todos son derechos para las corporaciones. Va de esto, nada más. Y obligaciones, cero. Para los gobiernos tampoco. Claro, este tipo de acuerdos no beneficia, porque consiste en dar derechos y libertad a las corporaciones en suelo extranjero. Mira qué bien. ¿Y eso por qué no va a beneficiar? ¿En base a qué? Luego, por eso no necesariamente trae crecimiento económico, ni puestos de trabajo, ni esas cosas. Y luego, en la mentalidad de la Comisión Europea está el que ellos firman estos acuerdos de inversión bilaterales para traer inversión extranjera directa, y esto va a fomentar el desarrollo. Esto es lo que tienen en mente, pero es lo que estamos diciendo. No necesariamente, si no hay unas obligaciones y unos objetivos concretos que luego además se puedan evaluar, pues no necesariamente. Además está ya comprobado que esto no pasa. No pasa. Estados Unidos no tiene ningún acuerdo bilateral de inversión con China, y en cambio es donde más invierte, donde pone su inversión extranjera directa, donde más, en el país donde más lo pone. África subsahariana tiene acuerdos de este tipo muchísimos, y en cambio no recibe casi nada de inversión extranjera directa.
En cambio, Brasil recibe mucha inversión extranjera directa y no tiene firmado, me parece, ningún acuerdo. Entonces vamos a ver, no, todas estas hipótesis... No, pero claro, algo tienen que decir para venderlo, ¿no? Porque si no, no lo compramos, Y luego, beneficio... el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en España no se mantiene porque no les da la gana, porque desde el año 93 cada vez ponen menos dinero, igual que en todos los demás servicios públicos. Hombre, si cada año quitas dinero, pues lo más reducido son exportos, son ridículos, porque no ponen dinero. ¿Y por qué no ponen dinero? Porque no hay dinero, pero si en España no se recauda el dinero, esto para empezar. Se hace 50 veces más esfuerzo fiscal cualquier trabajador que una corporación, por Dios. Las corporaciones en España, ¿cuánto pagan en impuestos? ¿En torno a un 9%? ¿Y cuánto paga un trabajador con hijos? Que esto es absurdo, no es que no haya dinero, es que no se recauda. Las pymes creo que pagan en torno al 21% o 17%, por ahí va. Un trabajador que gane unos 40.000 al año, 23%, más o menos. Luego llega una corporación y paga un 9%. Y todos los beneficios los expatría y se va a paraísos fiscales. O sea, nosotros estamos poniendo el dinero, comprando café en Starbucks, los zapatos en Zara, dejando nuestro dinero en todas estas cadenas y luego el dinero coge y se sale. No revierte, porque como no pagan impuestos, no revierte, no vuelve a la sociedad. Y luego además sale. O sea, nosotros lo ponemos y ellos lo sacan. Y luego no hay dinero para los servicios públicos. Pues a cuentas bancarias de Suiza se van unos 92.000 millones todos los años. Por ejemplo. O sea, no hay dinero o no se recauda. Claro. Y luego no hay dinero para las pensiones. Luego además, privatizar las pensiones, pero ¿quién puede tener un plan de pensiones privado que le vaya a dar realmente luego una pensión buena? Si tiene que poner 200 o 300 euros al mes para que cuando tú te vayas a jubilar digas, hombre, pues mira, estoy bien. ¿Quién puede hacer eso? Pero claro, ¿quién tiene interés en que esto sea así? Pues la familia Botín. Están encantados. Privatiza, venga a decir que no es sostenible, que no se puede. Pues claro, están encantados. Y los políticos, dale que te pego, es verdad, de verdad, no es sostenible. O sea, bueno, pues nada. En cuanto si el TTIP va a tener algún tipo de beneficio, vamos a ver. Yo es que no le veo ningún beneficio por ningún lado. Es más, me parece un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, absoluto. Porque vamos a ver, si los gobiernos no van a tener capacidad de maniobra para defender el interés público, pues ya estamos acabados. Y esto va a pasar con este mecanismo. Y luego este Consejo Regulatorio Transatlántico, en el cual se van a sentar a la mesa políticos y corporaciones para decidir cómo se regula en los países europeos, pues esto ya es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, ya está. No puede traer nada bueno. Nada bueno. Pues nada, ya. Y vamos a luchar contra el TTIP, lo tenemos muy claro. Contra todo. Anti-TTIP y aquellos que estéis aquí, si queréis formar parte de esta plataforma o queréis recibir simplemente información, os la ponemos a vuestra disposición. Vale. Aquí tenemos un listado, si queréis haceros preguntas, pues podéis hacerlo. Apúntate, Javi, yo me he apuntado.